Eh, bueno, en la última clase, con algunos grupos, yo dejé un ejercicio para que me trajeran ideas de cómo hacerlo. El ejercicio es este que estoy presentando aquí. Voy a hacer la presentación. Aquí está. El ejercicio consistía en la elaboración de un cuestionario dinámico. Listo. La solicitud, de acuerdo al manual de referencia, decía, a usted se le ha solicitado construir una página web que requiere que el usuario responda a una serie de preguntas. Sin embargo, las preguntas son dinámicas. Basada en la respuesta de una pregunta anterior, el usuario verá solo las preguntas relevantes. Tome el siguiente cuestionario como base. Bueno, el cuestionario es este y se refiere a lo siguiente. Tengo una serie de preguntas donde se puede responder por sí o por no. Entonces, si yo respondo con sí, se va a una pregunta, pero si respondo por no, se va a otra diferente. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Listo, este es el cuestionario que nos solicita. Nos dice, tenemos una pregunta 1. Si responde por sí, váyase a pregunta 2. Si responde por no, váyase a pregunta 3. Y en pregunta 2 pasa lo mismo. Si responde por sí, váyase a pregunta 4. Si responde por no, vaya a pregunta 5. En pregunta 4 y 5 responda que sí o que no, va a ir a pregunta 10. Bueno, acá pasa lo mismo. En la pregunta 3 responda sí o no. Sin importar lo que responda, se va a pregunta 6. En la pregunta 6, si responde sí, pregunta 7, si responde que no, pregunta 8. Y en estas dos preguntas, no importa si contesta sí o no, se va a pregunta 9. Y la pregunta 9, sea lo que se responda, se va a la pregunta 10. Y esto es la idea del ejercicio. Muchos pensarán que es muy difícil, pero la verdad que no, inclusive se hace con muy poco código de JavaScript. A continuación, pues voy a hacer ejercicio para demostrarles cómo es. Voy a introducir algunos conceptos nuevos para darle un poquito más de dinamismo a nuestro formulario. Listo, entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente, pues bueno, como siempre voy a guardar mi archivo, lo llamaré preguntas dinámicas. Listo, ahí lo tengo y empiezo con lo de siempre, un documento HTML básico, como todos los ejercicios que empezamos. Ok, bueno, lo primero que voy a hacer es colocar mis 10 preguntas. O sea, vemos acá nuestro formulario y vemos que son 10 preguntas. Entonces, lo que nosotros habíamos manejado en la última clase era cómo volver manejar la visibilidad de un elemento en pantalla, que lo manejábamos con las propiedades display o con la propiedad visibility. Display permitía que el elemento inclusive desapareciera su representación física como tal de pantalla y otras cosas se desplazaran de acuerdo a ese desplazamiento que generaba. Visibility solo lo volvía invisible, pero seguía ocupando el mismo espacio. Entonces, pero igual, para hacer esto, nosotros usamos unas etiquetas div. Y aquí voy a volver a usar las etiquetas div. Voy a empezar con un div y con identificador lo llamaré pre1 por pregunta 1. Y voy a cerrar ese div. Voy a manejar hacer invisible, no, cambiarla el display de cada objeto alterando el div. ¿Por qué? Porque hay varios objetos que no quiero que se muestren. Entonces vamos a ver, o sea, yo puedo hacer una pregunta, entonces le colocaré aquí dentro de este div, colocaré esto, pregunta 1, y la pregunta 1 le colocaré una cajita de selección. Listo, voy a cerrar la cajita de selección. Y la cajita de selección va a tener las opciones de selección, de sí o de no. Bueno, aquí voy a copiar y voy a pegar para hacer esto más rápido. Listo. La cajita es una caja de selección que va a tener sí o no. La cajita de selección también le daré un identificador. Como es de selección, yo la llamaré SL1, porque es la cajita de selección de la primera pregunta. Listo. Adicional a esta cajita de selección, colocaré una cajita de texto
no les diré todavía para qué es. Input type igual text, le colocaré un identificador que será txt1 porque es la cajita de texto de la primera pregunta. Le colocaré un tamaño de 3, o sea, para que solo le alcancen 3 caracteres. Y por último, un botón que me inserte mi cajita de texto. Listo, entonces haré nuevamente input type igual button. El botón también le colocaré un identificador. El identificador será btn1, botón 1, botón de la pregunta 1. Y el value, que es el letrero del botón, será siguiente. Listo, bueno, eso es todo por ahora. Entonces vamos a ver cómo se ve nuestra página. Nuestra página es preguntas dinámicas. Aquí está. Ajá, listo. Esto es lo que debe salir. Bueno, esta caja de texto no quiero que se vea. Esa es para un truquito especial que a continuación les voy a enseñar. Entonces la cajita de texto le voy a colocar un estilo style igual display none. Ah, perdón, no es aquí, es en la cajita de texto, estoy escribiendo en el botón. Display igual, el estilo, perdón, style igual display none. Y le colocaré también una propiedad que se llamará read only. Ya les explicaré qué es la propiedad read only. Voy a actualizar mi página. Bueno, acá le di guardar accidentalmente. Listo. Así es como se va a ver. Solo se van a ver el letrero de pregunta, la cajita de selección de sí o no y el botón de siguiente. Bueno, el botón de siguiente todavía no hace nada. Listo. Bueno, yo opté por colocar todo dentro de un div, pero toda la primera pregunta. ¿Por qué? Porque yo quiero seguir este formato. Como vamos a estar en un formato de ocultar preguntas y hacer otras visibles, si yo me pongo a hacerle que a cada elemento que el estilo sea este estilo display none para que no se lo vea, pues sería muy largo y me generaría mucho código. Entonces, en lugar de hacer esto, voy a colocar un display none para cada div para que no se vea. Ya vamos a ver cómo trabaja eso. En el momento, pues obviamente esta cajita de texto la quité usando el style display none. Listo. Y como ven, aquí en medio debería ir la cajita de texto, pero como el display está en none, es como si la cajita de texto se destruyera, ya no ocupa su espacio y el botón siguiente se corre. Bueno, hasta ahí. Ahora, lo que voy a hacer a continuación, lo primero va a ser crear mis 10 preguntas. O sea que voy a hacer, miren, voy a copiar todo este div. Entonces señalo mi div y lo copio. Copiar y lo pego. Bueno, entonces acá ya no será pregunta 1, sino la pregunta 2. Entonces le cambio todos los números 1 que tengo aquí por números 2. Necesito hacer eso, de eso depende que también salga bien el código que voy a hacer. Listo. Esta sería la 3. Este 3 y este botón 3. Voy guardando de una vez conforme hago esto. Les aseguro que esta es la parte más larga de todo lo que yo estoy haciendo. El código no vamos a gastar tanto tiempo como con lo que estamos gastando con estas cajas. Con estos divs, perdón. Pregunta 5. La 6. 6.
Ya estoy aburrido de hacer esto, pero quiero hacer todo el formulario para que se den cuenta cómo se trabaja. Ya casi acabo. La pregunta 9. 9. 9. Y el final, que sería la pregunta 10. Voy a ver que haya cambiado los nombres de las preguntas. Aquí me he olvidado de pregunta 9. Ups, parece que me falta la pregunta 8. A ver, veamos en la página. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, me falta la 8 también. Lo peor es que aquí en el 7 lo he colocado como 8. Voy a cambiarla como 8 y inserto en medio la 7. Bueno, esta sería la 7. Si llegan a colocar mal estos números, va a fallar el programita que vamos a hacer, así que tengan mucho cuidado con esto. Más que nada con los números de los identificadores. Ajá, aquí también me he equivocado. Listo, 5. Vamos a actualizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, ahí tenemos las preguntas. Ya tenemos nuestras 10 preguntas. Bueno, en las 10 preguntas también pasa algo, y es que tenemos una cajita de texto. Voy a mostrarles cuál es la función de la cajita de texto. Primero, cómo trabaja y sus valores. Entonces, solo voy a hacerlo en la primera para que entendamos. Voy a quitarle el style y el read only. Control X, listo. Control S. Y voy a actualizar aquí para que me aparezca mi cajita de texto. Bueno, lo hice en la pregunta 2. Bueno, ya saben, la cajita de texto es este input type igual text. Listo. Un ID normal, ustedes lo conocen, y aquí viene una propiedad size igual 3, que esta es nueva para ustedes. Size igual 3 quiere decir que la cajita de texto solo se le va a poder, va a tener un ancho de 3 caracteres, o sea, solo se van a poder ver 3 letras a la vez. Voy a escribir nombre. Ups, me la hizo más larga, supuestamente deberían ser solo 3. Parece que tiene un ancho mínimo. Si le coloco 20, verán lo que pasa. Miren, parece que tiene un ancho mínimo a 5. No, eso es nuevo para mí, la verdad creí que iba a poder hacerlo. Bueno, voy a dejarle por ahora en 3 el ancho. Bueno, ya saben, si se especifica cuántas letras se pueden digitar. Coloquémosle 10 a ver qué pasa. Quiero ensayar. Ahí está, supuestamente con 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 1, 2, 3. Parece que siempre coloca unos numeritos de más. Bueno, pero ese es el ancho de la caja. Ahí le coloqué size igual 10. Se supone que deberían ser 10 caracteres, pero permite una entrada mayor. No sé si sea cuestiones de navegadores, diferencia entre navegadores. Bueno, pero nosotros, nuestra cajita de texto va a ser de solo 3. ¿Listo? Control S3. Y además de eso, yo le coloqué esta propiedad, read only. Read only es una propiedad que quiere decir que nuestra cajita de texto, su contenido solo podrá ser leído, no puede ser cambiado, no se va a poder escribir nada en ella. El objetivo que yo tengo al introducir esta cajita de texto es que una vez que yo haya seleccionado mi respuesta y le dé clic en el botón de siguiente, este select se desaparezca y quede, y en la cajita de texto me meta la respuesta del select y esa respuesta no la pueda cambiar. ¿Listo? Ese es mi objetivo, para no ir a desconfigurar las respuestas del formulario. Es interesante haciéndolo desde ese punto de vista. Imagínense que podrían crear ustedes sus propios exámenes virtuales. ¿Listo? Esperar a que se haga una respuesta, se le da clic en el botón de siguiente, se elimina la posibilidad
de poder seleccionar una respuesta, se elimina esa posibilidad y solo se presenta la respuesta de ella y se va a la siguiente pregunta. Es una opción también para lo que sirve eso que vamos a hacer hoy. Bueno, eso es lo que hace Read Only. Y cuando yo le coloqué el style, obviamente es para ocultarla, porque esta cajita de texto solo se va a ver una vez que le demos clic en el botón siguiente, una vez que ya esté la respuesta. Style display none. Ya vimos que display none lo que hace es eliminar la representación visual de mi cajita y también se va a comprimir, se va a desaparecer por completo. Actualizo y ahí la tenemos, ya no aparece mi cajita de texto. Listo. Entonces ahora comenzamos con las cosas, con la solución a nuestro problema. Tenemos las 10 preguntas, pero sabemos que no debemos mostrar las 10 preguntas al tiempo. Las preguntas deben irse mostrando conforme se conteste una y de acuerdo al tipo de respuesta que se dé. Entonces lo primero que vamos a hacer es eliminar todas las preguntas desde la 2 hasta la 10, que ellas no se muestren. La opción a hacer sería colocarle un style display none en cada div. Listo, o sea, yo aquí le colocaría style igual display none. Esa sería una opción para hacerlo. Pero en lugar de hacer eso, lo que yo voy a hacer es hacer una reglita de estilo para no tener que ir escribiendo de uno en uno y de pronto que me vaya a olvidar. Entonces aquí después del título voy a hacer una reglita de estilo que me permita desaparecer todos mis div. Entonces yo le digo, por favor, al elemento con identificador pre2, o sea, el div que trae la pregunta 2, hágame que su display, o sea, la forma en que lo muestra, sea de ninguna, o sea que me lo desaparezca de pantalla. Si vamos en este momento, vamos a ver que se nos va a desaparecer la pregunta 2. Miren, ya no está la pregunta 2. Entonces, muchos dirían, bueno, entonces ahora toca hacer un estilo también para pre3, pre4, pre5, pre6, hasta pre10. Y yo les digo, no, no es necesario. Cuando uno va a aplicar un mismo estilo a varios elementos, simplemente hace esto, coma, espacio, numeral, y le digo, también se lo voy a aplicar a pre3, coma, se lo voy a aplicar también al elemento con identificador pre4, y así sucesivamente lo aplico a todos los elementos que yo quiero que desaparezcan de mi pantalla. La ventaja de hacer esto es que no tendré que escribir por cada uno display none, no, obviamente, hago menos código que definiendo la regla de estilo para cada uno. Y lo segundo es que al yo darle invisible al div, que div es el que me contiene a todo, bien, y los elementos internos también los desaparecen, o sea, todos estos elementos que están ahí adentro también desaparecen junto con el div. Vamos a verlo en nuestra página y vamos a ver que solo nos queda la pregunta 1. Listo, ahí tenemos. Solo nos quedó la pregunta 1. Bueno, hasta ahí va todo muy bien. Pero entonces ahora sí viene la parte de lo que debemos desarrollar. Ahora viene el script de Java. Entonces aquí después del estilo voy a empezar mi script. Cierro mi script. Y voy a empezarme a hacer una pregunta. Yo le digo lo siguiente, vamos explicándolo con la página. Yo le digo, si a la pregunta 1 yo tengo seleccionado que sí, la respuesta es que sí, y le doy siguiente, debe irme a la pregunta 2. Pero si yo le digo que no, y le doy siguiente, debe irme a la pregunta 3. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Vamos acá al dibujo, vuelve. Le doy clic en el botón siguiente de la pregunta. Por sí iría a una pregunta 2 y por no debería ir a una pregunta 3. Listo, y cuando esté en pregunta 2, por sí debería ir a una pregunta 4 y por no igual a una pregunta 5. O sea que tengo 3 cosas que averiguar.
tengo que saber en qué pregunta estoy, y esa pregunta por sí a qué pregunta va y por no a qué pregunta va. O sea, el sí a qué pregunta, el no al qué pregunta y en qué pregunta estoy. O sea que hay tres parámetros: la pregunta que estoy contestando, a dónde iría por sí y a dónde iría por no. Entonces yo en el script voy a hacer una función que se va a llamar ira, pero con I mayúscula, de ir a, no ira de rabia. Entonces voy a hacer una funcioncita, función ir a, lo voy a hacer con A mayúscula. Ojo, esa A es mayúscula. Esa A es mayúscula, no vayan a... Bueno, pueden colocar la minúscula, pero cuando la coloquen en su onClick también tendría que ser minúscula, ¿no? Entonces recuerden, como aquí le escribí en mayúscula, cuando yo vaya a llamar esta función, también irá en mayúscula. Ya esa función yo debo decirle entonces los valores que yo les dije. Primero, en qué pregunta estoy. ¿Listo? Voy a recibir eso en una variable que se va a llamar pre, que es la pregunta. Luego le voy a decir por sí, voy a mandarle en una variable, sí, no, llamémosla s nomás. En una variable s le voy a decir a qué variable, a dónde debo ir si se responde por sí. Y con una variable n, a dónde debo ir si se responde que no. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a esto, por ejemplo, acá en el pregunta 1, en el botón onClick, vamos a verlo, acá tenemos, este es el botón de la pregunta 1, el de siguiente, le digo onClick igual, y me va a llamar a la función ir a, con A mayúscula para mi caso, porque le hice con A mayúscula, perdón, este función no va, error mío, perdón, onClick igual ir a. Y a ir a tengo que decirle en qué pregunta estoy, qué pregunta está enviando la solicitud, que es la pregunta 1. Ahora sí, la pregunta 1, si contesto que sí, ¿a dónde va? Entonces, si pregunto que sí, se va a la pregunta 2 y por no a la pregunta 3. Entonces acá le digo, por sí, váyase a la pregunta 2 y por no, váyase a la pregunta 3. ¿Listo? Entonces, acá arriba, la función irá me recibirá el número de la pregunta en la variable pre, que sería el 1 para este caso, a qué pregunta debe ir por sí en la variable s y a qué pregunta debe ir por no, a qué pregunta irá cuando se responde por no en la variable n. Entonces, vamos a hacer una cajita de alerta para que lo entiendan. Voy a hacer una cajita de alerta que va a decir así: pregunta número. Y le voy a añadir el número de pregunta más pre. ¿Listo? Más, coma, por sí ir a, dos puntos, y le colocaré a dónde debo ir por sí. Entonces sería más s. ¿Por qué? Porque s me va a traer el número de la pregunta a la que debo ir cuando respondo que sí. Y por no ir a, y le coloco la n, más n. Esta cajita de alerta solo es un ejemplo, de pronto esto lo vamos a borrar. ¿Listo? Vamos a la página, no me acuerdo si guardé o no, y le voy a dar siguiente. Miren, pregunta número 1, estamos en la pregunta número 1. Por sí ir a 2 y por no ir a 3. ¿Listo? Aceptar. Entonces ya sabemos que efectivamente estos valores que enviamos acá abajo son el valor de la pregunta actual, que me lo recibe acá arriba, ¿dónde? En pre. El segundo valor, el valor de la pregunta al que debe ir si se responde que sí, o sea, y que lo recibe en s. Y el tercer valor es el valor de la pregunta a la que se debe ir si se responde que no. Ya acá arriba lo recibiremos en la variable n. ¿Listo? Eso es todo y vimos que funciona. Por ahora le colocaré unos slash. Vamos a comentariar eso porque eso simplemente era para mostrarles cómo trabaja la función. Pero ahora sí vamos a empezar a hacer visible todo nuestro trabajo. Entonces, lo primero es saber si la pregunta en la que nosotros estamos
se está respondiendo que sí o que no, o sea, la respuesta, si se respondió sí o se respondió que no. Entonces yo voy a hacer una variable que se va a llamar respuesta, var res nomás la llamaré. O bueno, llamemos la respuesta para que comprendan mejor. Variable respuesta va a ser igual a ¿qué? ¿Quién tiene la respuesta de sí o no? La respuesta de sí o no está aquí, en el select, en el menú desplegable. Vamos abajo y veamos. Nuestro select tiene un identificador que es SL1. Y así lo coloqué para todos. Miren, acá abajo es SL2, más abajo un SL3. Veámoslo también. Miren, SL3. Listo. SL3, SL4, así hasta el del 10. Aunque pues en 10 ya no sería... Bueno, sí sería necesario, el botón es el que estaría de sobra. Entonces lo primero que yo deberé hacer es obtener la respuesta. Entonces le voy a decir primero que respuesta va a ser igual a document. No. Vamos a hacer una variable pequeñita. Vamos a hacer una variable pequeñita que se va a llamar SLT por el selector. Ya, el selector va a ser igual a SL, que es lo que le ponía, más el número de pregunta, que es pre. Ya les explico detenidamente eso. Yo necesito obtener qué se respondió, si se respondió sí o se respondió no. El sí o no está en este selector. Este selector, como ya había dicho antes, tiene un identificador que es SL1, SL2, SL3 y así sucesivamente hasta SL10. Entonces yo necesito saber qué es selector, en qué pregunta estoy. En qué pregunta estoy se sabe con pre. Y como el selector tiene el mismo número de pregunta, le digo que me haga esta variable SLT, que sería el nombre completo del selector igual a SL más el número de pregunta. Así, si estoy en la pregunta 1 y le doy clic en el botón siguiente, acá en pre me llega el número 1. Entonces él viene y me dice que el selector va a ser igual al SL más 1. Si me voy a la pregunta 2 será SL más el pre y traerá el número 2. Entonces, de esa forma yo podré usar el selector de la pregunta en la que estoy actualmente. ¿Listo? Bueno, a continuación lo vamos a hacer, vamos a explicar más detenidamente. ¿Listo? Bueno, ahí tenemos el selector. Y ahora sí voy a hacer una variable respuesta igual y le digo del documento, por favor, consígame el elemento con identificador. ¿Qué identificador? Lo que voy a almacenar en respuesta es si la respuesta fue sí o no. ¿Quién tiene la respuesta? Que si la respuesta fue sí o no, el selector de la pregunta. En la pregunta 1 sería el selector 1. En este caso, eso se almacenará en SLT. Si la pregunta es la 1, llega pre va a ser igual a 1 y luego me hace SLT igual a SL más 1. Entonces yo tendría que me consiga el elemento con identificador SLT. ¿Y quién es SLT? Para la primera pregunta será SL1, para la siguiente pregunta SL2, para la siguiente pregunta SL3. Lo que me llega al pre más sumándole el valor SL, uniendo esas dos cadenas de texto. De esa forma yo puedo obtener el valor de cada una de las cajitas de selección de las preguntas. Bueno, y para terminar le digo punto value. Entonces así ya obtengo el valor, si el valor es de sí o si el valor es de no. Hasta ahí todo bien. Ahora debo hacer un if para ver a dónde me voy. Entonces yo le digo así, si la respuesta fue igual a qué, así en mayúsculas toca, ¿no? De pronto, ¿por qué? Porque acá en el selector los tengo en mayúsculas. Si yo le coloco en minúsculas me va a fallar. Entonces yo debo colocarle así mismo, sí en mayúsculas. Si la respuesta, ojo, recordar esto, aquí es doble igual, es igual a sí, haga lo siguiente. Entonces, como la respuesta es que sí, se supone que yo he de mostrar la pregunta a la que se va por sí. ¿Dónde recibe el número de la pregunta que se va por sí? Por ese. Por eso acá abajo les decía, onClick igual, ir a. El primer número es el número de la pregunta en que estoy, la 1. El segundo número, el número de la pregunta al que me voy a ir por sí, o sea la 2. Y el tercer número, el número de la pregunta al que me voy a ir por no. En este caso sería 3.
Listo. Entonces, como por sí me voy a ir a la pregunta 2, debo hacer una variable var, le voy a llamar spre por siguiente pregunta, y siguiente pregunta lo voy a hacer igual a pre más s. ¿Por qué pre más s? Porque como estoy en la opción sí, debo saber a qué pregunta me voy si respondo que sí, y en ese es donde me llega el valor de la pregunta que sí. Para el caso del primer botón sería la pregunta 2. Y ahora que ya tengo, en ese pre estaría el valor pre más el número que me hayan enviado en sí. En el caso de la pregunta 1, el número que me envía por sí es 2. Le diré que por favor document.getElement me consiga del documento el elemento con identificador spre, o sea, todo el DIT que me contiene la siguiente pregunta. Y le diré que me haga su estilo, de su estilo, la propiedad display igual a block. Block es bloque, block es el display normal de un div. O sea, bloque significa que va a generar como una cajita y va a generar con ella un salto de línea. ¿Listo? Bueno. Y con eso me va a mostrar la siguiente pregunta, que sería la 2. Vamos a ver si nos funciona. Ojo, en el momento como el onClick lo hemos colocado solo para la pregunta 1, solo aquí está el onClick, solo me va a funcionar para la pregunta 1. Vamos a ver si es cierto. Voy a actualizar mi página. Ahí estamos en sí, le voy a dar que siguiente. Ups, tengo algún error parece, vamos a ver por el JavaScript, por la consola del navegador. GetElementID, no le coloqué el by, yo me imagino que muchos de ustedes ya lo han de haber visto, no sé qué me pasó. Document GetElement by id, listo, ya lo corregí. Voy a actualizar nuevamente mi página. Voy a darle siguiente y miren, me apareció la pregunta 2. Voy a actualizarla nuevamente la página y voy a darle por no y le voy a dar clic en siguiente. No me está yendo al elemento 3. Ah, claro, no me va al elemento 3 porque todavía no le he dicho qué hacer cuando la respuesta sea no. ¿Listo? ¿Cómo hacemos para cuando la respuesta sea que no? Simplemente le damos else. ¿Por qué? Porque si no escogió que sí, es que escogió que no. Y volvemos a hacer lo mismo. Var, siguiente pregunta, va a ser igual a pre, pero en este caso ya no será más s, sino más n. Y n que me trae el número de la pregunta que sigue si respondo que no. Y hago la misma línea. Document.getElement by id spre .style.display igual block. En otras palabras, que me presente, haga visible la pregunta a la que se debe ir por no, que estará también almacenada en spre. Bueno, hasta ahí vamos bien. Vamos a ver qué pasa ahora con nuestro código. Nuevamente voy a actualizar. Bueno, ya vimos, vamos por no. Voy a no, siguiente. Ay, miren, me apareció la pregunta 3. Pero ojo, aquí vamos a tener un error. Miren lo que pasa si le doy ahora que sí. Miren que me volvió a aparecer la 2. El problema que aquí surge es que pregunta 1, el botón de siguiente sigue activo, y como sigue activo me permite visualizar la otra respuesta, me permite visualizar el sí y el no. Entonces la idea es que una vez que yo le haya dado siguiente, este botón ya no me funcione. Deshabilitar el botón de siguiente una vez que uno haya respondido una pregunta. ¿Para qué? Para que no se pueda mostrar la otra opción, porque miren, aquí me muestra las dos. Voy a mostrarles nuevamente. Miren,
le digo que me responda por no, siguiente, listo, me la muestra, pero vengo y respondo otra vez, ahora por sí, siguiente, y me muestra la 2. Y esa no es la idea del cuestionario, es que una vez que responda sí o no, solo muestre la pregunta que corresponde por sí o por no. Bueno, voy a actualizar y les voy a mostrar cómo deshabilitar el botón. Como el botón también tenía un número, yo por eso lo llamé al botón, por ejemplo, BTN1, que sería el botón que corresponde a la pregunta 1, yo voy a hacer al final de todo esto, después de haber hecho el clic, que me deshabilite el botón. Entonces yo voy a hacer una variable botón, que va a ser igual, perdón, ese 2 no lo colocarán, ese 2 se fue, esto tampoco, var botón igual a btn más el número de la pregunta, que es pre. Entonces, para la pregunta 1, ese var botón igual btn será más 1, para la 2, btn2, btn3, porque le estará sumando lo que trae la variable pre. Y luego deshabilito el botón. El botón se deshabilita de la siguiente manera. document.getElementValide y el elemento con el identificador que tiene botón, que podría ser BTN12, BTN2, BTN3, BTN4 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces consígame el elemento con identificador. El identificador, ojo, este botón no está entre comillas. Si estuviera entre comillas sería el elemento con identificador botón. Pero como no tiene comillas, es el elemento con identificador lo que sea igual a lo que tiene adentro la variable botón, que eso ya sería una cosa muy diferente. Bueno, hágame el elemento, por favor, del documento, consígame el elemento con el identificador, lo que traiga la variable botón, ya ese elemento, cámbiemele de su estilo la propiedad disable, y eso hágamelo igual, perdón, sin comillas, a true. Disable, traducido al español, quiere decir deshabilitar o desactivar. Entonces, una vez que yo le hago disable true, le estoy diciendo, por favor, true significa verdadero, por favor, deshabilíteme este botón. Si estuviera en falso sería, por favor, habilítelo, pero en verdadero es, por favor, deshabilite este botón. Una vez que yo haga esta línea, ese botón ya no servirá, el evento on click, el evento on click ya no va a funcionar porque el botón va a estar deshabilitado. Vamos a comprobar eso. Voy a actualizar y voy a darle que no. Ojo, no me deshabilitó el botón, no sé qué error tuve. No sé si es que no lo guardé o si no actualicé aquí. A ver, voy a ver. Style.disable igual true, deshabilitado igual verdadero. Perdón, el disable no es una propiedad de estilo. El disable es una propiedad inherente al botón, es directa del botón. Esa no es con estilo, por eso no me estaba funcionando. La propiedad disable no es de estilo, es una propiedad directa del botón, no es de estilos, eso no trabaja con estilos. Vamos nuevamente, voy a actualizar. Listo, ahora sí. Pregunta 1, me voy por no, siguiente. Y miren, ya me apareció la pregunta 3. Le doy que sí y miren, ya no me deja. Si ven que el botón se quedó en gris porque está deshabilitado. Pero aún tenemos otros errores. El error es este, que yo acá arriba puedo cambiarle la respuesta. Y la idea es que tampoco se pueda cambiarle la respuesta, porque si no, no nos coincidiría con los caminos que nos muestre. Entonces, perdón, le di guardar la costumbre. Entonces, nosotros para evitar que cambiara de respuesta, podríamos hacerle un disable que también fuera al select. Podríamos a este select aplicarle un disable. Pero hay un problema si le aplicáramos un select a ese disable. Y es que si, por ejemplo, ya trabajando en la vida real este programa, resulta que los elementos a los que ustedes les coloquen disable, también elimina la capacidad de que el elemento envíe los datos del formulario cuando ustedes van a hacer un registro de datos con PHP. O sea, los datos contenidos aquí no se van a enviar al formulario. ¿Listo? Entonces eso sería un grave problema, deshabilitar este select. En lugar de eso,
lo que yo hice la cajita de texto que les indiqué acá abajo a ustedes, este input type igual text, que acá también le coloqué un txt con un número 1 para identificarla. Esta cajita de texto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que este select se desaparezca y aparezca esta cajita de texto con lo que se haya colocado de respuesta acá arriba. O sea, vamos a desaparecer a él y vamos a hacer que ella aparezca, porque ella en el momento no aparece todavía. Miren, ella no está, solo está el menú. Listo, y a esa cajita de texto de una vez les recuerdo trae la propiedad read only, que significa solo lectura, y esa propiedad me impide cambiar el contenido de la caja. Bueno, entonces lo que yo voy a hacer aquí al finalizar es esto. Le digo, por favor, voy a hacer una variable var texto que va a ser igual a lo que al nombre de mi cajita de texto, que va a ser igual a txt, que es la abreviatura inicial del identificador de la cajita de texto, más pre. ¿Listo? O sea, con el botón 1 sería txt1. Y lo primero que hago es decirle que me aparezca mi cajita de texto. Le digo document.getElementById y por favor, sin comillas, el elemento que voy a conseguir es el valor que esté almacenado en la variable texto. Y a esa cajita hágamele su estilo, el display igual a inline. Ojo, allá no le coloqué bloque, allá le coloqué inline. ¿Por qué no le coloqué bloque? Porque si le coloco bloque me va a generar un salto de línea y va a ocupar un espacio diferente. Y yo quiero que el botoncito quede pegado a la caja de texto. Bueno, esa es la primera parte. Ahí aparece la caja de texto, pero la caja de texto aparecerá vacía. Vamos a ver si es cierto lo que yo digo. Entonces, siguiente, miren, apareció la caja de texto, pero está vacía. Miren que la caja de texto no tiene cursor de escritura. Yo aquí estoy oprimiendo el teclado, se acerco un poco el micrófono para que sientan, y no me escribe nada. ¿Por qué? Porque la cajita está como solo lectura. ¿Listo? Entonces, segundo paso, hacer que la cajita de texto tenga el contenido del select. Document.getElementById texto, y ahora se le coloque que su valor .value sea igual a que nosotros el valor del select ya lo tenemos almacenado acá arriba en la variable respuesta. Respuesta tiene el valor del select. Entonces su valor sea igual a qué? A respuesta. Sea que seleccionó sí o sea que seleccionó no. Vamos a ver nuevamente. Voy a actualizar mi página. Le voy a dar que no. Siguiente, miren, me apareció la cajita de texto con no. No puedo borrar. ¿Puedo seleccionar el contenido? Sí, pero de ahí a editarlo, no, miren. Ahí me aparece con no. Voy a volverla a actualizar. Y ahora con sí, y miren, la cajita de texto me aparece con sí. Pero pues lo que nosotros queremos es evitar que haya el cambio en este select de acá. ¿Listo? Entonces, lo siguiente que hay que hacer es eliminar el select, que el select desaparezca para que no se pueda molestar ahí. Bueno, nuestro select lo teníamos, bueno, tenemos el nombre del select en la variable slt. Ojo, él no tiene la referencia, él tiene es el nombre del identificador del select. Entonces lo último sería desaparecer ese select. Entonces yo le digo document.getElementById y ese es SLT, o sea, consígame el elemento con identificador. ¿Qué identificador? El identificador que está almacenado en la variable SLT. Y a ese elemento, por favor, hágamele su estilo, el display, o sea, la manera como se muestra, igual a none. Y con eso me va a borrar mi select. Lo borra no, simplemente como el display es none, mostrar, none es no lo muestre. Y además de eso, no deje reservado el espacio que él ocupa en pantalla. Vamos a ver. Ahí tenemos, pregunta 1, sí, le voy a dar siguiente. Miren, y ahora aparece solo la cajita de texto. Lo que es interesante aquí es que el usuario, el que va a usar nuestra página, como él no sabe
no sabe de códigos ni nada de eso, él va a creer que estoy convirtiendo el menú en una cajita estática una vez que yo he seleccionado la opción de sí, una vez que yo ya le he dado en la pregunta siguiente. Bueno, listo. Ya nos funciona para una pregunta y nos funciona para sí y para no. Vean, si le doy no se irá a la pregunta 3. Miren, pregunta 3. Pero, ¿y ahora para que me funcione en el resto de preguntas, qué debo hacer? Lo que debo hacer a continuación es fácil. Yo hasta ahora lo que había hecho es esto, agregar en el botoncito en el onClick. Y el onClick, ¿qué valores traía? Traía valor de la pregunta en que me encuentro, valor de la pregunta a la que debo ir por sí y valor de la pregunta a la que debo ir por no. Entonces simplemente copio esta función, esta orden que le estoy dando por JavaScript de lo que se debe hacer y la pego en el siguiente botón. Miren, me voy acá me voy por pregunta 2. Entonces miren, aquí tengo el botón input type igual button y aquí le doy espacio y la pego. Pero entonces en el botón 2, primero que nada, ya no estoy en la pregunta 2. Aquí le tengo primero ir a primer valor, pregunta en la que estoy. Ahora la pregunta en que estoy es la pregunta 2. Veamos en nuestro gráfico a dónde debo ir. Pregunta 2, por sí a 4 y por no a 5. Entonces, por sí, por favor, vaya a la pregunta 4 y por no, vaya a la pregunta 5. Voy a guardar y actualicemos. Bueno, como ahorita solo lo tenemos para la pregunta 2, no hemos programado cuando suceda para la pregunta 3. Vamos a enseñar. Pregunta 1, por sí, vaya, siguiente. Ya me apareció 2. La 2, digámosle que no. Y démosle siguiente. Y miren, 2 se fue a la pregunta 5, que era lo que teníamos aquí especificado. Si yo contesto que no en la pregunta 2, váyase a la pregunta 5. Y pues de aquí en adelante, el resto sería seguir codificando. Bueno, habrá algunos conflictos. Por ejemplo, aquí la pregunta 3 no tiene por sí o por no. La pregunta 3 es por sí, váyase a 6 y por no, váyase a 6. Eso sería esta pregunta 3. Entonces, por ejemplo, en la pregunta 3 lo que haría sería lo siguiente. Aquí estoy nuevamente en el botón. Como estoy en la pregunta 3, le digo, estoy en la pregunta 3. Si respondo que sí, váyase a la pregunta 6. Y si respondo que no, también váyase a la pregunta 6. Y ahí quedó organizada la pregunta 3. Ahí tenemos la pregunta 1, la 2 y la 3. Vamos ahora a la pregunta 4. Listo, voy a pegar nuevamente el evento y le digo igual. ¿Estoy en dónde? En la pregunta 4. Listo. Vamos a ver a dónde debemos ir. La pregunta 4 me dice que por sí o por no se vaya a 10. Y fíjense de una vez que 5 también por sí o por no se vaya a 10. Entonces hacemos igual. En la pregunta 4, si respondo que sí, váyase a 10. Y si respondo que no, también váyase a la pregunta 10. Vamos a la pregunta 5. La pregunta 5 es la misma vaina. Control B y le digo, por favor, estoy en la pregunta 5. Si respondo que sí, váyase a la pregunta 10. Y si respondo que no, váyase a la pregunta 10. Listo. Y ahora vamos a la pregunta 6. Y le voy a decir ahí, listo, ahí está todo esto. Le voy a decir, ¿estoy en dónde? En la pregunta 6. Y vamos a ver en nuestro mapa que tengo acá. Pregunta 6. Por sí a 7 y por no a 8. Entonces le digo, por favor, si respondo que sí, váyase a la pregunta 7. Y si respondo que no, váyase a la pregunta 8. Y guardo. Ahora nos tocarían las preguntas 7 y 8. Ahí estoy en las preguntas 7 y 8. Perdón, me equivoqué. Voy a las preguntas 7 y 8. Un momento. Preguntas 7 y 8. Las preguntas 7 y 8, las dos son iguales. Por sí o por no, se van a la pregunta 9. Entonces, le aumento esto. Y simplemente le digo, ahorita estoy en la 7. Estoy en la pregunta 7. Por favor, si respondo que sí, váyase a 9. Y si respondo que no, también váyase a 9. Me voy a la pregunta 8. Entonces, ¿dónde estoy? En la pregunta 8. Si respondo que sí, váyase a 9. Y si respondo que no, váyase a 9. Y con la pregunta 9, que voy a bajar, creo que pasa lo mismo. 9 por sí o por no, va y termina en 10. Aquí la tengo.
Entonces le digo, estoy en la pregunta 9. Vamos a ver si era cierto lo que digo. Sí, 9 por sí o por no va a la pregunta 10. Estoy en la pregunta 9. Si respondo que sí, váyase a 10. Y si respondo que no, váyase a 10. Listo. Obviamente en la pregunta 10, como ya no tengo que ir a ningún lado, no le voy a pegar eso. Y el botón final, en vez de siguiente, le colocaré finalizar. Listo, eso es lo que colocaré, finalizar. Y vamos a ver si trabaja esto correctamente. Voy a actualizar. Entonces, pregunta 1, voy a decirle que no. Voy a siguiente y miren, pasó a la pregunta 3. Pregunta 3 voy a decirle que sí, que vaya a siguiente y miren, se fue a la pregunta 6. A ver si era así. Pregunta 3 por sí. Pregunta 3. Ah, claro, por sí o por no se iba a la 6. Seguimos. La 6 le voy a decir que no. Y se fue a la 8. Revisemos. Pregunta 6 por no a la 8. Estas dos que vienen no importa, se irá a la 9. Voy a darle que no. Y la 9 no importa, se irá a la 10. Y miren, se fue a la 10. Listo. Y hemos logrado hacer un cuestionario dinámico. Obviamente, pues ustedes cuando ya lo apliquen a la vida real, colocarán preguntas que tengan algún sentido. Aquí, pues por plenura de tiempo, yo simplemente les coloco el número de preguntas para que podamos hacer el seguimiento de estos datos. Bueno, esto ha sido toda la aclaración respecto a ese tema. Espero lo hayan entendido. Igualmente en clase haremos este ejercicio para aclararlo. Bueno, nos estaremos viendo en una próxima entrega. Muchísimas gracias por su atención y bueno, hasta luego muchachos.